Muy buenas tardes, mi nombre es Ada Ribeiro, soy alumna de Políticas y Programas de Salud y vengo a presentarles lo que es la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan que vimos en epidemiología algo llamado la tríada ecológica? Quizás lo vieron como un triángulo con el agente, huésped y medio ambiente. Quizás lo vieron en otra literatura como una báscula en que están equilibrados esos tres factores. O quizás lo vieron así, como está en la pantalla en este momento. Estos son los tres componentes que al estar equilibrados mantienen una persona en salud. Debe de haber un equilibrio entre el agente causal, entre el huésped, que en este caso es el ser humano, y el medio ambiente. El medio ambiente es todo aquello lo que nos rodea, pues por ejemplo la temperatura, lo que es el clima, lo que son las estaciones, dónde vive una persona, si vive en un área rural, si vive en una área urbana. El huésped, como vemos en la ilustración, es el ser humano, nosotros en este caso. Y el agente causal puede ser un agente biológico o un agente no biológico. Un agente biológico como por ejemplo las bacterias, los protozoarios, los hongos, los virus, etcétera. Y puede ser también un agente no biológico, el cual puede ser químico, como por ejemplo un fármaco, un pesticida, o físico, ya sea calor, luz, radiaciones, ruido, todo lo que pueda llegar a causar una enfermedad, un daño en una persona. Esos tres componentes se mantienen en equilibrio antes de la enfermedad. Aquí la persona está sana. Esta parte se conoce como periodo prepatogénico. Sabemos que una patogenia, ¿no? Es una enfermedad, una patología, ¿no? Entonces, el periodo prepatogénico, como mismo lo dice su nombre, preenfermedad. Aquí una persona está sana, hay un equilibrio entre esos tres factores, entre el medio ambiente, la gente y el huésped. Cuando llega un estímulo, va a desequilibrarse esa triada ecológica y esa persona va a pasar de estar sana en el periodo prepatogénico a estar enferma en el periodo patogénico. Vamos a dar un ejemplo de eso. Lo que es vamos a pensar en una enfermedad, lo que es el HIV, ¿no? Entonces, pongamos una situación, una persona que está en equilibrio, ¿no? El medio ambiente, la gente, el huésped, y llega a agarrar una bolsa de basura, y en esa bolsa de basura había una jeringa que había sido recién utilizada por un paciente que tenía HIV, tenía VIH, ¿no? Entonces, en este caso, se desequilibró esa tríada ecológica entre el agente y el huésped a través de un estímulo. En este caso, el estímulo fue la jeringa. La jeringa que ponchó esa persona cuando agarró esa bolsa desequilibró esa triada que estaba balanceada, que estaba equilibrada, y entonces esa persona, si no es tratada, va a pasar al periodo patogénico. El periodo patogénico, a su vez, se divide por esta línea roja que pueden ver aquí que estoy señalando. Esta línea se denomina el horizonte clínico. El horizonte clínico divide esta escalera, le vamos a decir así, en dos partes. Una etapa subclínica y una etapa clínica. La etapa subclínica, como el nombre mismo lo dice, es una etapa asintomática donde la persona aún no sabe que está enferma y aún no busca ayuda médica. Y la etapa clínica es cuando la persona ya va a ir a acudir a una atención médica, a buscar ayuda por lo que está sufriendo. Entonces vamos a ver cada escalón de lo que se denomina la historia natural de la enfermedad por Levy Clark, que fue la persona que preparó todo esto, que hizo esta pirámide, este escalón.
Lo van a ver en varias literaturas. Yo armé esta de acuerdo, traté de poner lo más equipada posible, lo más completa posible, pero la pueden encontrar con otras nomenclaturas. Y también esta historia de la enfermedad, este escalón, existe para enfermedades específicas. Esto es para enfermedades en general, pero existe la historia natural de la diabetes, existe la historia natural de la cirrosis, existe un escalón específico para cada enfermedad. Entonces, volvamos a donde estábamos. Vimos aquí que se separa en etapa clínica y en etapa subclínica. El horizonte clínico es quien lo divide. Entonces, esa persona que se pinchó con la jeringa, llegó un estímulo, desequilibró la tríada ecológica y entonces entró el agente. El primer escalón es la entrada y la multiplicación del agente, lo que se denomina periodo de incubación, que es cuando la persona aún no presenta síntomas, no está siente, sin embargo, ahí está el agente multiplicándose dentro de su cuerpo. Va a tener luego cambios anatómicos y fisiológicos locales. También pueden encontrar como cambios anatómicos y fisiológicos tisulares en otras literaturas. Posteriormente van a ser cambios anatómicos y fisiológicos sistémicos. Y ahí es cuando la persona ya va a empezar a demostrar signos y síntomas. Quizás no son signos y síntomas específicos, pueden ser inespecíficos. Y es ahí recién donde la persona va a buscar al médico. Rara vez una persona busca al médico cuando está sana, hacerse chequeo y cosas así. La persona va a buscar al médico cuando tiene una incomodidad. Entonces, cuando llega a este escalón, es cuando va a acudir a la ayuda médica y pasa de la etapa subclínica a la etapa clínica. Posteriormente, esa persona ya va a estar enferma y va a tener un defecto o daño. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la diabetes, ¿no? La persona empieza con signos y síntomas, ya tiene la enfermedad y se lastima el pie, le da un pie diabético y va a tener defecto daño. Una rotura de brazo, por ejemplo, la persona va a tener un defecto, una apendicitis, ese es un mejor ejemplo. La persona va a presentar signos y síntomas, va a tener la enfermedad y va a tener un defecto daño, tiene un defecto en su apéndice. ¿Qué va a llevar a esa persona a la incapacidad? ¿Qué quiere decir la incapacidad? Quiere decir que esa persona ya no puede llevar su vida como la solía llevar. Ya no se puede levantar, tomar su desayuno, ir a la escuela, platicar con normalidad. Esa persona está incapacitada por ese defecto, daño, por esa enfermedad. Compromete su estado de no se puede mover con facilidad, se siente mareado, se siente incapaz de convivir, de continuar con su vida. Y ahí es cuando esa enfermedad puede progresar los escalones o esa persona puede recuperarse. Si la persona presenta incapacidad y se recupera, va a llegar a crear resistencia o inmunidad a ese agente. Entonces, la persona llegó a este escalón, no necesita seguir con la historia de la enfermedad. Puede recuperarse, recuperación, y regresa otra vez a lo que es el equilibrio de la tríada ecológica. Sin embargo, si esa persona no se recupera, va a proseguir a lo que es la cronicidad, el estado crónico. Ahí es, por ejemplo, cuando una enfermedad ya pasa de ser aguda a ser crónica, como una gastritis que era aguda, una gastritis crónica. Y si no es tratado, va a proseguir hasta la muerte del paciente. La convalecencia es el último periodo, es el resultado, en otra palabra para convalecencia es resultado de esta enfermedad. O la persona termina con muerte, o la persona se recupera, la persona puede quedar en un estado crónico, puede quedarse en este escalón, o puede quedarse con una incapacidad.
Son los 4 tipos de resultados o lugares donde se puede quedar una persona. Cuando se recupera, recordemos, vuelve al inicio aquí de la triada ecológica al equilibrio, ¿no? Y entonces vemos aquí abajo, hay algo llamado prevención primaria, prevención terciaria y me equivoqué aquí debería decir prevención secundaria y aquí prevención terciaria. Mi error, disculpen. Vemos aquí que cada nivel de prevención abarca una parte de este escalón, de esta historia natural de la enfermedad. Vemos aquí que la prevención primaria, donde se encuentra en el periodo prepatogénico. Sin embargo, la prevención secundaria y terciaria se encuentran en el periodo patogénico. Vemos aquí donde para, ¿no? A partir del estado crónico empieza, a partir de incapacidad, de hecho, empieza la prevención terciaria. Vamos a ver qué tiene cada una de esas prevenciones. Esas prevenciones se subdividen, de acuerdo a Level y Clark, se subdividen en niveles, que son los 5 niveles de prevención. La prevención primaria tiene los 2 primeros niveles de Level y Clark. La prevención secundaria tiene el tercer y cuarto nivel de Level y Clark. Y la prevención terciaria va a tener el quinto nivel. ¿Qué es el primer nivel? El primer nivel es la promoción a la salud. Son esas campañas como campañas de lavarse las manos. Ahora con el COVID estamos muy familiarizados. Ponte tu mascarilla, lávate la mano al llegar a casa, no entres a casa con los zapatos de la calle, échale alcohol a las compras. Todas esas campañas que promueven a la salud. Recordemos que se encuentra en el periodo prepatogénico. Entonces, la prevención primaria busca evitar que esa persona pase al periodo patogénico. Ella busca mantener ese equilibrio de la triada ecológica. Luego tenemos el segundo nivel que dice protección inespecífica y específica. Aquí entrarían, por ejemplo, las campañas de vacunación, que busca una protección específica para evitar el desequilibrio de esa triada ecológica, como son las campañas de vacunación de la influenza, por ejemplo. Esperemos que pronto campañas de vacunación contra el COVID, ¿no? Tengamos esperanza que pronto sale una vacuna. El tercer nivel ya se encuentra en el periodo patogénico. El tercer nivel va a buscar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces aquí entran todo lo que son los exámenes, todos los exámenes que se realizan al llegar, buscando un diagnóstico lo más pronto posible para poder tratar esta enfermedad, para que no siga avanzando los escalones, no siga subiendo y que esa persona pueda llegar a recuperarse. El cuarto nivel es la limitación del daño. Aquí es cuando se toman las medidas como por ejemplo de medicación para ese paciente. Se busca, ya se encontró el diagnóstico, ahora buscamos cómo tratarlo, cómo limitar ese daño, cómo terminar con ese daño que tiene el paciente. Y finalmente el quinto nivel es la rehabilitación. Aquí, como lo dice el mismo nombre, es el proceso de rehabilitación de ese paciente a su vida cotidiana, cómo va a volver a hacer las cosas como antes. Por ejemplo, ya sea un paciente que pasó por una cirugía gástrica o que tuvo un cáncer gástrico, cómo va a ser su alimentación, cómo va a rehabilitar, qué va a empezar a hacer, ejercicios físicos. Es todo un plan con especialistas en esa área, con fisioterapeutas, para volver a la normalidad, para reencontrar ese equilibrio de la tríada ecológica. Y aquí vemos la misma historia natural de la enfermedad, pero le añadí aquí abajo los niveles. Y aquí ya está corregido: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Vemos aquí los niveles que hemos visto: el primer y segundo nivel de la prevención primaria,
el tercer y cuarto nivel de la prevención secundaria y el quinto nivel de la prevención terciaria. Aquí abajo les puse que abarca cada nivel. Y entonces, ¿dónde entraría en todo lo que hemos visto los niveles de atención? Si se ponen a pensar todo lo que hemos visto en clase, la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria, ¿qué buscaba la atención primaria? La atención primaria siempre busca lo que es la promoción y la prevención. Entonces, por lógica, la atención primaria va a entrar en lo que es el periodo prepatogénico. Va a buscar, pero también va a embarcar un poco del periodo patogénico, porque sabemos que en los hospitales de atención primaria cuentan con consultorios que atienden pequeñas cosas, como que, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, que son enfermedades que no son muy complejas. Todo eso se atiende en el primer nivel de salud, en la atención primaria. Y ahí sería todo lo que abarca el periodo prepatogénico, las campañas de vacunación, las campañas de concientización, etcétera. Los hospitales de segundo nivel, la atención secundaria, va a entrar en lo que es el periodo patogénico, al igual que los hospitales de tercer nivel. Sin embargo, va a depender de la enfermedad. Como sabemos, los hospitales de tercer nivel son hospitales especializados, como el hospital el oncológico, etcétera. Son hospitales que tienen laboratorios específicos para enfermedades poco frecuentes, los de tercer nivel. Los de segundo nivel van a embarcar más todo lo que es el periodo patogénico. Tienen especialistas en varias áreas, esta cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, psiquiatría. Entonces, todo lo que es el segundo nivel de atención y los hospitales de segundo nivel van a tratar todo lo que es el periodo patogénico, al igual que la atención terciaria, al igual que los hospitales de tercer nivel, pero como dije, va a depender de la enfermedad, de qué tipo de especialista se va a requerir para tratar esta enfermedad, para dar un diagnóstico precoz, una limitación del daño, etcétera. Y eso fue todo. Espero que hayan comprendido, que puedan aplicar los conocimientos. Y es mucho de deducir, ¿no? Todo lo que hemos visto, si entendemos que aquí el periodo prepatogénico es antes de la enfermedad, entendemos que el periodo patogénico es cuando una persona ya se encuentra enferma y la convalecencia es el resultado. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Se recuperó? ¿No logró recuperarse? ¿Llegó a la cronicidad? ¿Se encuentra incapaz? Todo eso podemos ubicarlo, podemos poner en práctica todo el conocimiento que hemos adquirido. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.